Bueno, pues vamos a hacer ahora ejercicios. Vamos a hacer muchos ejercicios sobre la suma, sobre la resta y sobre las propiedades, porque considero que es un tema muy importante y que tenemos que llevarlo bien aprendido. Entonces, bueno, vamos a empezar con este ejercicio que nos piden que calculemos. Como veis, aquí son todos sumas. Entonces, esto ya es un repaso de una lección que hicimos anteriormente sobre la suma de los números enteros. Entonces, aquí tenemos dos números enteros que hay que sumar. Y son números enteros de diferente signo. Por lo tanto, para saber el signo que va a tener esta suma, bueno, pues sabiendo que 7 es más grande que 5, el signo que tenemos que ponerle a la suma es positivo, porque el valor absoluto de 7 es mayor que el valor absoluto de 5. ¿Sí? Tiene más fuerza este número, que es mayor que este número. Pueden más los positivos. Entonces, luego, como son números de diferente signo, tenemos que hacer una resta. Entonces, 7 menos 5 son 2. El resultado, más 2. Aquí tenemos otra suma de dos números enteros de diferente signo. Por lo tanto, sabemos que el signo que va a llevar la suma es positivo, porque 3 es mayor que 2, y como son números enteros de distinto signo, lo tenemos que restar. 3 menos 2, 1. Bueno, aquí ahora tenemos una suma con 3 sumandos, ¿sí? Entonces aquí ya podemos aplicar la propiedad asociativa de la suma. Podemos agrupar estos sumandos como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a agrupar los dos primeros para que sea más fácil y les vamos a poner unos corchetes. Entonces primero vamos a hacer esta suma para que nos sea más fácil. Menos 2 más 4. Vamos a ponerla aquí entre paréntesis, porque luego tenemos otro sumando más, pero este ya lo dejamos para el final. Primero hacemos menos 2 más 4. Como es una suma de números enteros de diferente signo, nos vamos a quedar con el signo del mayor de ellos, que es positivo, y como tienen distinto signo, tenemos que restarlos. 4 menos 2, 2. Muy bien, pues ya tenemos hecho la primera parte de esta suma, y luego le sumamos el que falta, más 3. Bueno, pues esta suma ya es otra vez de dos sumandos, todo el mundo positivo, con lo cual la suma va a ser positiva, y como tienen el mismo signo, pues nada más sumamos los números. 2 más 3, 5. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a agrupar, bueno, como en este caso hemos agrupado los dos primeros, pues aquí vamos a agrupar los dos últimos. Por ejemplo, podéis agruparlos como vosotros queráis. Entonces, este lo vamos a dejar en principio como está, el menos 7. Y ahora sí, vamos a calcular esta suma. Son dos números enteros con el mismo signo, por lo tanto la suma va a llevar el mismo signo, que es negativo, y como tienen el mismo signo, pues tenemos que sumarlos. 5 más 1 son 6. Vale, pues ya tenemos ahora una suma con dos sumandos. Dos números enteros negativos, por lo tanto, el resultado de la suma va a ser negativa. Y como tienen el mismo signo, tenemos que sumarlos. 6 más 7 son 13. Menos 13. Vale. Aquí, muy bien, pues aquí vamos a agrupar, por ejemplo, los dos primeros. Utilizamos la propiedad asociativa. Entonces empezamos a sumar estos dos. Son dos números enteros negativos, por lo tanto el resultado de la suma va a ser negativo. Y como tienen el mismo signo, sumamos el 9 y el 3. Y nos da 12. Ahora tenemos que sumarle el menos 6, que nos queda ahí. Y aquí tenemos la nueva suma. Menos 12 más menos 6 es una suma de dos números negativos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y luego tenemos que sumar 12 más 6, que son 18. Menos 18. En este ejercicio nos pide que completemos esta tabla. Tenemos aquí unos números, el más 11, el más 12, el más 5, todos estos números. Aquí tenemos que poner los opuestos de esos números y aquí la suma de los números con sus opuestos.
Bueno, fácil. Recordad que los opuestos de un número es el mismo número, pero con el signo cambiado. El opuesto de más 11, pues sería menos 11. El opuesto de menos 12, le cambiamos el signo, más 12. El opuesto de más 5, le cambiamos el más por el menos 5. El opuesto de menos 4, más 4. El opuesto de 0, recordad que siempre es 0. El opuesto de más 2, le cambiamos el signo y tenemos su opuesto. Y el opuesto de menos 7 es más 7. Entonces, ya os podéis imaginar qué pasa cuando sumamos un número con su opuesto, que ya lo hemos visto antes. Si sumamos más 11 más menos 11, signos diferentes, habría que poner el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso los dos tienen el mismo valor absoluto, así que podemos poner el signo que queramos. Yo no le voy a poner ningún signo porque como nos va a dar 0, pues, y el 0 normalmente ya no le ponemos el signo, pues ya no le pongo signo. Y como son de distinto signo hay que restarlos, y 11 menos 11 es 0. Cuando sumamos un número con su opuesto, siempre, siempre, siempre nos va a dar 0 la suma de los dos números. Menos 12 más 12, esto también es 0. 12 menos 12, 0. Más 5 más menos 5, 0. Menos 4 más 4, también 0. 0 más 0 es 0. Más 2 más menos 2, también es 0. Y el último, menos 7 más 7 es igual a 0. Tenéis que tener mucho cuidado con el tema de los opuestos, porque sabemos que a un número entero, si le sumamos su opuesto, siempre nos va a dar 0. Pero esto solamente funciona con la suma. Tenéis que tener mucho cuidado. Si veis una resta, esto ya no va a funcionar así. ¿Vale? Solamente ocurre con la suma. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. En este tenemos que completar donde está la línea de puntos con el número entero que falta. ¿Qué número sumado con otro número nos da 0? Bueno, pues ya sabemos que es siempre el opuesto. El opuesto de menos 7 es el más 7. ¿Veis? La suma, para que la suma de dos números nos dé 0, es porque esos dos números tienen que ser opuestos. Si no, no nos va a dar 0. ¿Vale? Aquí lo mismo, sabemos que el resultado nos da 0, por lo tanto, si un sumando es más 4, el otro tiene que ser su opuesto, tiene que ser el menos 4. Aquí también nos da 0 el resultado, por lo tanto, tiene que ser una suma de opuestos. Más 5. Y en este caso, lo mismo, porque también nos tiene que dar 0 el resultado. En este caso, menos 3 sería el otro sumando. En este ejercicio nos piden que escribamos dos números opuestos, que hallemos el valor absoluto de ellos y nos preguntan ¿cómo son estos valores absolutos? Bueno, pues por ejemplo vamos a poner el más 3 y el menos 3. El valor absoluto de más 3, recordad que el valor absoluto, para expresar el valor absoluto de un número, ponemos ese número entre dos barras. Y el valor absoluto de ese número siempre es el número natural, es decir, el número sin el signo. El valor absoluto de un número es ese mismo número, pero sin signo. Por lo tanto, el valor absoluto sería 3. Si hacemos el valor absoluto de menos 3, quiere decir que tenemos que sacarle el signo. Por lo tanto, el resultado va a ser 3. Y ahora nos preguntan, ¿cómo son estos valores absolutos? ¿Cómo son 3 y 3? Son iguales. Los valores absolutos de los números opuestos
siempre son iguales. Vale, vamos ahora a hacer algún ejercicio de restas y los cálculos. Muy bien, vamos a repasar entonces esto. Sabemos que en la resta, el primero lo dejamos como está, el menos lo cambiamos por un más y después cambiamos el signo del sustraendo. Como aquí es negativo, pues lo ponemos en positivo. Recordad que hay que hacer estos dos cambios. El menos por el más y el siguiente se le cambia de signo. Muy bien, una suma de dos enteros positivos, el resultado va a ser positivo y se suman los valores absolutos. Más 8. Aquí lo mismo, más 4, más menos 2, es igual a... Aquí tenemos dos números, una suma de dos números enteros de diferente signo. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto de 4 y de 2? De más 4 y de menos 2. El mayor valor absoluto es 4, por lo tanto el resultado de la suma va a ser positivo. Más. Y como son números de diferente signo, hay que restarlos. 4 menos 2, 2. Menos 8 más 8 menos menos 8. El primero lo dejamos como está, porque es una resta. El menos lo cambiamos por el más y al siguiente le cambiamos el signo. Es una suma de dos números enteros positivos, por lo tanto la suma va a ser positiva y sumamos 8 más 8, que son 16. Fijaos aquí, lo que os comentaba antes, más 8 y menos 8 son opuestos. Y sabemos que si sumamos dos números que son opuestos, si los sumamos, el resultado siempre va a ser 0. En este caso no los estamos sumando, los estamos restando. Y fijaos que el resultado aquí no es 0. No es 0 porque es una resta. Solamente se da el caso de que dos números opuestos sumados da 0 cuando es una suma. Si no, no, como en este caso. En este ejercicio tenemos que hacer unos cálculos que van a ser dos restas. Como veis, aquí vamos a ver si se cumple o no se cumple la propiedad conmutativa para la resta de números enteros. ¿Veis? Aquí tenemos el menos 6 y el más 3 restados y aquí igual, pero cambiando de lugar el minuendo y el sustraendo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Como es una resta, el primero lo dejamos como está, el menos lo cambiamos por el más y le cambiamos también el signo al sustraendo y hacemos esta suma. Como son dos números enteros negativos, la suma va a ser negativa y como tienen el mismo signo, tenemos que sumar los números. 6 más 3, 9. Y aquí tenemos que hacer más 3 menos menos 6, que ya sabemos que como es una resta, la tenemos primero que convertir en suma y cambiarle el signo al sustraendo. Entonces aquí tenemos una suma de dos números enteros positivos. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Sumamos los números, 6 más 3, 9. Y como vemos, los resultados no son los mismos. Entonces nos dice, observando esto, ¿tiene la resta la propiedad conmutativa? Recordad, la propiedad conmutativa nos decía que podemos hacer la suma de dos números a más b o b más a. A más b es igual a b más a. En una suma esto nos daría lo mismo. Nos daría, si aquí en vez de un menos hubiese un más, el resultado sería el mismo, porque sería una suma, pero esto es una resta. Y como vemos, el resultado no nos da lo mismo. En el primer lugar nos da menos 9 y en el segundo nos da más 9. Por lo tanto, no tiene la propiedad conmutativa. Esto es muy importante. La resta no tiene la propiedad conmutativa. No podemos restar los números como nosotros queramos. Tenemos que hacerlo en el orden en el que están, siempre. Las restas siempre.